Muy buenas tardes, estimada audiencia. Sean bienvenidos al desarrollo del webinar Construyendo economías resilientes al déficit fiscal. Les saluda Mara Vilches, moderadora en el desarrollo de este evento académico. Comentarles que el día de hoy nos acompañan los especialistas en política fiscal, Jaislene Vargas, Geraldine Castro, David Coarite, Enzo Castillo y Luis Montalvo, a quienes les agradecemos su valiosa participación el día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta muy controversial para los tomadores de decisiones en política fiscal. De lo que se puede observar en el gráfico, tenemos que países de América Latina y el mundo, ya sea que se trate de economías emergentes o avanzadas, acuden al endeudamiento, debido a que sus ingresos fiscales son insuficientes para cubrir sus gastos, convirtiéndose en economías con déficit fiscal. A todo esto, estimada Geraldine, ¿usted considera que las economías pueden vivir con un déficit fiscal? ¿De qué considera que depende ello? Hola Mara, sí, las economías pueden vivir con un déficit fiscal y de hecho muchos países lo hacen de manera sostenida. Sin embargo, la sostenibilidad y las consecuencias de ese déficit dependen de varios factores. Para ello es preciso indicar qué es un déficit fiscal. Es cuando el Estado gasta más de lo que recauda en un periodo determinado. Y para cubrir la diferencia suele recurrir al endeudamiento interno o externo. Para ello tenemos ciertos factores. Para que una economía pueda sostener un déficit fiscal, tiene que ver confianza en la economía y el gobierno. Si los inversores confían en el que país podrá pagar sus deudas en el futuro, estarán dispuestos a prestarle dinero a tasas razonables. Otro factor es el nivel de endeudamiento previo. Un país con bajo nivel de deuda pública tiene más margen para sostener déficits sin problemas. Otro factor es la capacidad de recaudación. Países con sistemas fiscales sólidos tienen mayor capacidad para revertir el déficit si es necesario, subiendo impuestos o reduciendo gastos. En conclusión, sí, las economías pueden vivir con déficit fiscal, pero su sostenibilidad depende de cómo se financia, para qué se usa y en qué contexto se da. Un déficit puede ser una herramienta útil en momentos de crisis, tales como una recesión o en pandemia, pero si se vuelve estructural, sin un plan, si que no tienen un plan de ajuste o crecimiento, puede llevar a problemas como la inflación, la devaluación, la pérdida de reservas o crisis de deuda. Muchas gracias, Geraldine. Interesante recomendación en un contexto en el que se requiere una mejora en las medidas de política y administración tributaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y fortalecer la recaudación fiscal. Y usted, estimada Ghislaine, ¿qué opina al respecto? ¿Las economías pueden vivir con un déficit fiscal? ¿Qué recomendaría para poder reducir este déficit? Bien, buenas tardes, estimada Mara, estimados colegas. Al igual que Geraldine, considero que el Perú sí podría vivir con un déficit fiscal. Sin embargo, no estoy de acuerdo en tomar una medida de subir impuestos, ¿no? Más bien recomendaría yo ampliar la base tributaria y esto iría de la mano con la reducción de la informalidad, ¿no? Tomar medidas de reducción de la informalidad, ya que nuestro país es una de las economías con mayor tasa de informalidad a nivel de Latinoamérica y como podemos ver en la diapositiva, ahorita se va a proyectar, acá vemos que si bien la tasa de informalidad se ha reducido, esta reducción ha sido mínima, ¿no? Entonces seguimos con altas tasas de informalidad, lo cual si hay más personas o empresas que son formales o se formaliza, esto ayudaría a que haya mayor recaudación de tributos, ¿no? Y esto también traería como consecuencia que el déficit fiscal sea más manejable y sostenible. Muchas Gracias. gracias, Ghislaine. Excelente punto de vista. En ese sentido, la SUNAT tendría que diseñar y administrar el régimen simplificado, generando más incentivos para los contribuyentes, de modo que formalizarse sea más atractivo y beneficioso que no hacerlo. De acuerdo, hasta el momento hemos escuchado recomendaciones trascendentales con el objeto de reducir el déficit fiscal mediante estrategias que permitan incrementar los ingresos fiscales. Ahora bien, ¿existirá algún otro mecanismo que permita reducir el déficit fiscal? Estimado Luis, ¿tiene usted alguna otra recomendación que los países deberían seguir para poder reducirlo? Buenas tardes, estimada Mara, buenas tardes, estimados colegas.
Estoy de acuerdo con lo mencionado anteriormente, pero considero también que para utilizar el gasto público se debe crear un inventario a nivel nacional en todos los sectores. Esto con objetivos, presupuestos y resultados. Asimismo, se debe evaluar también cada uno por relevancia, eficacia y duplicidad. Esto va a ayudar a clasificar o para conservar o eliminar los programas que generen gasto público ineficiente y también debemos buscar la aprobación de normas que eviten la proliferación de estos programas y la clara comunicación de los cambios y el uso de los ahorros. En el particular caso de Perú, hay dos sectores en donde se genera un mayor gasto ineficiente. El primero es en el sector salud, en donde el MINSA, el Salud y Servicios Municipales y Programas Regionales replican las prestaciones y generan costos administrativos duplicados. El otro es el sector agrícola, en donde los programas de subsidio de insumos y semillas del Midagri y programas regionales de apoyo agrario generan duplicidad de beneficiarios y están mal focalizados. Esto es lo que tengo que mencionar para una mayor conservación o bueno, eliminar los gastos ineficientes en el Estado. Muchas gracias, Luis. Interesante enfoque. Definitivamente resulta relevante que las economías puedan identificar y eliminar programas ineficientes o duplicados para optimizar el gasto público. ¿Y usted qué opina, estimado Enzo? ¿Qué recomendaría para reducir el déficit fiscal? Buenas tardes, Mara. Buenas tardes a todos los colegas. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a cómo poder optimizar o cómo poder disminuir el gasto público, una de las alternativas que considero importantes se debe utilizar como herramienta es el poder renegociar los contratos con los proveedores para de esta manera poder el Estado tener un poco más de ingreso y a efectos de poder renegociar el contrato con los proveedores, se tiene que analizar tres aspectos. No es que el Estado de la nada pueda anular contratos que ya viene realizando con algunos proveedores. Primero sería identificar qué contratos tienen los mayores costos y analizar si estos están acorde a los precios competitivos dentro del mercado actual. Otro punto sería es que el Estado, al tener el poder de negociación, es decir, al que contrata, ofrecer estabilidad a largo plazo a cambio de que puedan reducir los proveedores, en este caso, sus precios. Y por último, otra alternativa es el poder estar dispuesto a cambiar de proveedor si es que no se llega a estar de acuerdo, ¿no? Para poder bajar de alguna manera o reducir el costo de lo que el Estado compra en este caso, dentro de lo que el Estado se permite dentro de su poder de renegociación. Yo considero que esta herramienta para poder reducir el gasto público, es decir, que el Estado tenga un poco más de ingreso, es importante también analizarlo, porque recordemos que cuando el Estado contrata con proveedores son contratos pues, con mucho dinero, la cual se puede utilizar para ello ese dinero que se ahorra en otros aspectos que es importante dependiendo del caso. Muchas gracias, Enzo. Interesante postura. La estrategia planteada permitiría optimizar el gasto público en la medida que se puedan establecer negociaciones con los proveedores. Para ello sería importante identificar fechas estratégicas de renegociación, de modo que se pueda evitar pagos adicionales por incumplimiento de cláusulas. ¿Y usted qué opina, estimado David? ¿Existe alguna otra recomendación que los países podrían abordar para reducir su déficit? Buenas tardes, estimada Mara, colegas y público en general. Considero que otro factor importante para reducir el déficit de un país es mejorar la gestión de la inversión. Reducir el déficit fiscal no siempre significa gastar menos, sino gastar de una manera óptima. Por ello, considero que la gestión de la inversión pública es clave, ya que muchas veces el problema no es el monto invertido, sino la ineficiencia en cómo se asignan y ejecutan los proyectos. Este factor está estrechamente relacionado a cuatro ítems. El primero, priorizar los proyectos de alto impacto social y económico. El segundo, ejecutarlos sin retrasos. El tercero, controlar los costos. Y el cuarto, la transparencia de la gestión. Para la priorización de los proyectos se deben implementar metodologías de costo-beneficio a fin de que éstas generen el mayor impacto económico, generen más empleos y el máximo bienestar social. Por ejemplo, en los proyectos de infraestructura de transporte, energía, telecomunicaciones y logística, ya que este tipo de proyectos reducen costos a empresas, lo que genera que aumente la competitividad
y la producción, generando el mayor empleo posible, lo que finalmente se traduce en mayores ingresos fiscales para el Estado. Además, también estos proyectos potencian los sectores exportadores. Aunado a ello, el ejecutar los proyectos en los plazos establecidos evita que se generen sobrecostos en las ampliaciones de plazo y las prestaciones adicionales de obra. Finalmente, la transparencia es fundamental en toda gestión, ya que fortalece la confianza de la ciudadanía y reduce el riesgo de corrupción y el mal gasto. Por ejemplo, en el año 2023, de acuerdo a la Contraloría General de la República, la corrupción e inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas al Estado de aproximadamente 24.270 millones de soles, lo que es un monto muy elevado, ¿no? Muchas gracias, David. Sin duda, los especialistas el día de hoy nos han dado información muy valiosa que demuestra que las economías pueden ser resilientes al déficit fiscal. Además, nos han brindado múltiples recomendaciones para reducir dicho déficit de forma sostenible y efectiva. Les extendemos nuestro especial agradecimiento a todos los especialistas invitados el día de hoy, esperando poder volver a contar con su valiosa participación. Gracias a todos. Gracias.